16. Oramos, hermano, antes de entrar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, llegamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque hemos, Señor, recibido, Señor, de ti la misericordia que está escrito, Señor, Dios mío, que tus misericordias se renuevan día con día, Señor. Hemos, Señor, hecho actividades, Señor, durante el día, trabajar, Señor, Dios mío, estar en reposo, estar en nuestras casas, bendito Dios, todo lo has permitido tú, Señor, Dios mío. Ha llegado el momento, Señor, de poder, Señor, comer de tu palabra, comer de ese pan, Señor, que necesitamos día con día, Señor, Dios mío, de ese alimento, Padre, que es de sustento espiritual para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este pan, Señor, que esta palabra quede implantada en el corazón de mis hermanos, que sobre todo, Señor, se ponga por obra, Señor, en nuestra vida, Padre. Lo necesitamos, Señor. Creemos que tú, Señor, das el alimento que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mateo 12:36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Gloria a Dios. Estoy leyendo, hermano, la versión 60, amén. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras, ¿qué dice ahí? Serás condenado. Amén, es el consejo de la palabra. Puede tomar su lugar, hermanos, amén. ¿Qué hay, hermano, en nuestras conversaciones como hijos de Dios? ¿Qué hay en nuestros labios al momento de hablar? Al momento de expresar palabras, amén. Entendemos que las palabras, hermano, son ideas, son pensamientos. Entendemos que las palabras son expresiones que del ser humano salen, ¿verdad?, hacia los demás. Todos tenemos la necesidad de comunicarnos. Todos tenemos la necesidad de hablar o hablamos de algo. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Qué hay en nuestras conversaciones? ¿Qué hay en nuestros labios? Porque según aquí lo que leemos, ¿quiere leer conmigo? Dice Mateo 12:36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Qué hay en nuestras conversaciones, hermano? Sabemos reconocer, hermano, cuando estamos hablando correctamente, cuando estamos hablando de una manera que realmente, hermano, hay fruto en esa conversación. ¿Qué hay en nuestras conversaciones? Amén. Dice la palabra que de toda palabra ociosa, amén, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. ¿Qué es una palabra ociosa, hermanos? ¿Qué será, hermano? ¿Qué será una palabra ociosa? ¿Ve? Una palabra ociosa, hermano, es algo que no tiene fruto, algo que no tiene provecho, algo que lejos de edificarnos, lejos, hermano, de traer, hermano, a nuestra vida paz, sanidad, todo lo bueno, es lo trae lo contrario a nosotros. Amén. Eso es lo que vamos a dar cuenta. Lo que es ocioso, hermano, es algo que no es necesario en nuestra vida. Así que la pregunta para entrar a la conversación que tenemos el día de hoy es: ¿cómo nos expresamos hacia los demás? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué términos utilizamos? ¿O en qué conversaciones como hijos de Dios nos vamos a ver envueltos, o nos vemos envueltos, hermano? Pero sobre todo, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se dan esas situaciones? Porque no me va a dejar usted mentir, usted no puede salir de este mundo, ¿verdad? Y muchas veces en el trabajo, muchas veces en la escuela, en la calle, usted va a estar entre gente que no conoce, que no sabe, o que no tiene la precaución para hablar. Y simplemente viene todo eso, ¿verdad? Esas palabras ociosas, cosas que no edifican,
Cosas que quizás a lo mejor hasta en un doble sentido, por irme a los extremos, ¿verdad? La crítica. A ver, muchas veces tenemos que ver qué nos está rodeando y cómo nos estamos, hermano, involucrando, hermano, en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. No le estoy pidiendo, hermano, porque nadie puede salir de este mundo, hermanos. Lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que dar cuenta, porque el ignorante, hermano, a ver, quizás es pasado por alto, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que decía el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben no saben lo que hacen. En otras palabras, está diciendo, eran ignorantes. El que ignora está bien, pero el que sabe y conoce y reconoce que esas situaciones no son de edificación a nuestra vida, de eso vamos a dar cuenta, hermanos. Amén. Cada uno, hermanos, debemos de tener en cuenta que lo que es ocioso, lo que no trae provecho, hermano, tiene que traer, hermano, cosas malas a nuestra vida. Si no es de provecho, si no es de edificación, es algo que no trae un fruto a nuestra vida, hermano. Entonces, nosotros como conocedores de la palabra tenemos que hacer lo que dice la palabra. Amén. Aparecen detalles muy pequeños, porque uno se podría poner a pensar, ¿a poco Dios se fija hasta en lo que hablamos? Sí, Dios se fija hasta en lo que hablamos. Dios se fija hasta la manera en que lo decimos, por qué lo decimos y cómo lo decimos cada uno de nosotros. Al parecer a los ojos del mundo o a la perspectiva humana, hermano, podrían ser cosas que son insignificantes, pero según Mateo dice que todo hombre, dice, dará cuenta de las palabras ociosas, de lo que no trae fruto. Entonces, tenemos que cuidar, hermano, cómo nos expresamos. Una conversación es una expresión de algo, es una conversación, una expresión de un tema, de algo, pero hay que ver que esas cosas que no nos convienen no nos envuelvan. No nos envuelvan, porque si nos envuelven, hermano, después ya estamos hablando igual que ellos, hermano, tomando ciertos temas de conversación, y eso no es edificante, eso es ocioso. Y le decía yo, para los que no saben, para los que no conocen de Dios, quizás tienen un poco de justificación, pero para el que conoce, hermano, sí tenemos que tener muy claro. Usted y yo conocemos del Señor, amén. Usted y yo conocemos o no, o somos ignorantes, hermano. ¿Ven? ¿Qué hacemos, hermano, cuando alguien, hermano, nos envuelve en ese tipo de conversaciones? ¿Nos alejamos o nos quieren envolver? ¿Qué usamos? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Amén? Lo que es inútil, lo que es infructuoso, es estéril, es vano, hermanos. Y así a primera quizás podría decir, oh, entonces las conversaciones infructuosas quizás son las palabras altisonantes, ¿verdad? El escuchar palabras o el decir palabras que no convienen a nosotros como hijos de Dios, que no ejemplifican la vida que debemos tener cada uno de nosotros. Porque ¿qué hace usted si lo insulta? A ver, ¿qué hacemos si nos insulta alguien? A ver, regresamos el insulto, regresamos la mala palabra. ¿Qué hacemos? Nos maldice, regresamos la maldición. ¿Qué hacemos? Tiene que ver también mucho en lo que tenemos nosotros en nuestra vida, y muchas veces se va a reflejar nuestra vida espiritual, si estamos o no llenos de Dios, al momento de tener ese tipo de reacciones. Al momento, hermano, de que podamos nosotros mostrar los frutos que hay en nuestra vida, hermanos. Amén. ¿Qué pasa, hermanos, si por ahí, verdad, nos insultan? A ver, los que somos de México, y creo que toda Centroamérica, creo que cuando le toca a la mamá a uno, se prende, ¿verdad? Como que es cerillo, ¿verdad? Pierde la cabeza rápido, ¿verdad? Se prende y se enoja. Hermano, tenemos que tener calma. Amén. Amén. ¿Quiere ver un consejo de la palabra? Vamos a Santiago. Santiago, y vamos entrando en el tema, hermanos. Gloria a Dios, tiene gozo. Santiago 1:19, hermanos. Santiago 1,
19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando habla la palabra hombre, hermano, es el género humano, amén, no solamente el varón. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Usted es pronto para oír? Tardo para hablar, tardo para airarse. Wow, qué consejo nos da, hermanos, amén. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Usted es tardo para airarse o de repente le sale el apellido? Amén. Tenemos que tener de esos detallitos pendientes, hermano, en cada uno de nosotros. Son pequeños, hermano, detalles, pero nos pueden estropear nuestra vida espiritual. Lo que usted va sembrando, lo que usted con todo esfuerzo, hermano, va llevando el arado, ¿verdad? Y de repente es como que esas piedras, ¿verdad? Que cuando la gente va arando y lo quieren sacar del surco, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Y no solamente, hermano, le decía, lo ocioso no solamente quizás se puede englobar en las palabras groseras, ¿verdad? Y las maldiciones. Hay que ver la expresión que cada uno muestra o como cristianos lo debemos hacer. Amén. Hay situaciones que la Biblia, hermano, la Biblia demanda, la Biblia marca que tenemos que tener cuidado. Amén. Quiero hablarle son 3 detalles, hermano. No se voy a hacer muy extenso, pero quiero hablarle de esto, hermano. ¿Qué pasa si en nuestra vida, hermano, lo que la Biblia dice, la murmuración? Murmurar, hermano. ¿Qué entiende usted por murmurar? ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende cada uno de nosotros por la murmuración, hermano? Dice la palabra que murmurar, hermano, según el significado es Strong 11:12, hermanos, dice que es tener indignación, culpa, quejarse con avaricia, hermano. Y el significado literal es murmurar, es hablar en prejuicio de alguien en su ausencia. Es hablar en perjuicio de alguien en su ausencia, que no está presente la persona, que no está ahí, ¿verdad? Es una queja, es hablar entre dientes. Eso es murmurar. Y el significado en el Strong dice que es tener indignación, es culpar, es quejarse con avaricia, hermanos. La Biblia nos da muchos ejemplos acerca de la murmuración. La Biblia habla acerca de que tengamos cuidado de la murmuración. Quiero que vayamos a Números 12, del 1 al 11. Números 12. Números 12 del 1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, porque es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Según la palabra, hermano, a María,
¿verdad? Y le cayó lepra. ¿Por qué? Porque murmuró. A ver, le cayó lepra porque había indignación de la mujer que Moisés había tomado por mujer. Es más, no le caía bien, hermano, la cuñada, hermanos. A ver, lo estaba criticando. Quizás estaba su apariencia, quizás estaba criticando, murmurando la acción de Moisés. No hay un concreto, hermano, pero sí podemos entender que la murmuración, hermano, causó que María tuviera lepra, hermanos. ¿Ven? Entonces es tener cuidado, hermano, acerca de la murmuración. Quiero que hablemos, hermano, en Santiago 4, 11 al 12. Santiago 4, Santiago 4, dice la palabra 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que dice ahí, juez. Quiero hablar de esta palabra, hermano, acerca de la murmuración, hermano. Dice que es la palabra 2635 y es la palabra catalaleo. Y dice el significado que dice es ser un traidor, ser difamador o murmurador, hermanos. Entonces la murmuración, hermano, trae como consecuencia, hermano, que Dios nos llame traidores, hermano. Amén. Eso, ser murmurante es ser traidor, hermanos. Entonces dejar la murmuración, porque en ese texto nos habla que debemos de dejar de juzgarnos como hermanos. Amén. Dejar de juzgarnos como hermanos. ¿Sabe cómo muchas veces se acaba la murmuración? Es hablar, hermano, y hablar, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? Literal, y decir, hermano, fíjate que quizás esto lo estás haciendo bien o esto lo estás haciendo bien, pero sin criticar, sin juzgar. Amén. Acuérdense que la murmuración dice que es el prejuicio de la ausencia de la persona. Amén. Es decir, que la gente que murmura de nosotros va a hacerlo cuando no estamos presentes. Cuando no hay forma de, hermano, de argumentar, de defenderse y de decir, bueno, eso es ser prejuicioso, ser un traidor, hermano, eso es ser un difamador o murmurador, hermanos. Amén. Debemos dejar la murmuración, hermano, como hijos de Dios. Esas son también palabras, hermano, y son actitudes que debemos de cuidar como hijos de Dios. No murmurar, no hablar del hermano que quizás no está presente o está ausente, hermanos. Y más, hermano, cuando se habla sin tener una justa razón. Amén, hermanos. Juan 12 del 3 al 6. San Juan 12, 3 al 6. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, teniendo la bolsa de lo que se sustraía de ella, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí en lo que nos dice la palabra, dice que Judas estaba hablando, ¿verdad? Estaba murmurando. Amén. Dijo Iscariote, dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Sabe que esa murmuración de Judas no la hizo, hermano, con esa intención de dárselo a los pobres, sino porque en su corazón el Señor ya lo había dado, ya tenía el Señor cuidado de que él tenía avaricia? Amén.
porque él era ladrón, dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, se recuerda uno de los significados de murmuración, hermano, es quejarse con avaricia, es culpar o tener indignación, hermanos. Entonces, mucha gente cuando murmura lo hace con esa doble intención, con esa intención de avaricia, hermanos. Amén. Amén, hermanos. El Señor, hermanos, se cansó de la murmuración del pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? El Señor, hermano, les daba alimento día y noche. El Señor, hermano, les daba de beber de una peña. El Señor, hermano, les proveía todo les proveía. Y en un tiempo se cansaron, extrañaron más a Egipto, extrañaron más la comida que había en Egipto y murmuraron. ¿Y sabe qué? El Señor se cansó, hermanos. Números 14, 26, hermano. Entonces dígame usted si no es de cuidado tener la murmuración, hermano, de no tener murmuración en nuestros labios. Y Jehová habló a Aarón y a Moisés diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, se quejó. Dice, ya, en pocas palabras se lo pongo así, ya estoy cansado de la murmuración. El Señor no le agrada la murmuración, hermanos. Por eso es que el principio del tema es de que cada palabra que uno va a hablar, y más las palabras de ocio, de esas vamos a dar cuenta, hermanos, cada uno de nosotros. El Señor se cansa de la murmuración del pueblo de Israel. El Señor se cansa de la murmuración. Entonces, ¿es de tener cuidado o simplemente es algo más que está en la Biblia y lo debemos de dejar pasar? Creo que no debemos de dejar pasar este consejo de la palabra o estos ejemplos, hermano, de que no debemos de caer en situaciones que nos van a traer cosas que no son fructíferas a nuestra vida, que va a ocasionar que el Señor se moleste, que va a ocasionar que el Señor vea y nos diga: ¿hasta cuándo voy a dejar de escuchar tu murmuración? ¿Se da cuenta? Si pasó con los hijos de Israel, si pasó con los hijos de Israel que se quejaban y se quejaban y veían la mano de Dios y se quejaban y veían la mano de Dios y se volvían a quejar, entonces ¿qué pasará con nosotros? Si somos injertados, dice la palabra. Amén. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener cuidado en nuestro hablar y más de no murmurar, hermano. No tenemos que murmurar. Filipenses 2, 14 al 15, hermanos. Filipenses 2, 14 al 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Entonces, todo lo que hagamos para la casa de Dios, todo lo que usted haga, hermano, en su vida secular, hágalo sin murmuraciones. Amén. Hágalo porque, mire, hermano, si es trabajo que Dios da. Amén. Es parte de la provisión que Dios da. Si es, hermano, trabajo en la iglesia, si es obra del Señor, si es con mucho más razón tener cuidado de lo que hacemos para con Dios. Hacer todo sin murmuraciones. Amén. Sabiendo que del Señor, amén, vamos a recibir la recompensa. Dice, amén, Dios sin mancha, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, hermanos. Imagínense que alguien del mundo, hermano, alguien que no conoce a Dios, lo escuche quejarse de la iglesia. Quejarse, hermano, del trabajo.
Y lo que eres cristiano, pues, y lo que vas a la iglesia quizás ahí al patrón lo estás insultando, no, como que no checa, ¿eh? Como que no hace clic. Amén. Tenemos, hermano, que hacerlo, hermano. Debemos de hacer, hermano, debemos de tener en cuenta, hermano, que a Dios no le agrada la murmuración, expresión de labios, expresión de labios. Y es algo cotidiano, hermanos. Déjeme decirle que es más cotidiano de lo que usted puede imaginarse. Caer o en un momento llegar, hermano, y decir, hijo, quizás ya me puedo envolver en una murmuración. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué decía Santiago en el texto? Que tenemos que ser tardos para hablar. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Veamos, hermano, el punto número 2, que es la mentira. La mentira, hermano, es una expresión que resulta contraria a la verdad e implica una falsedad. Eso es el diccionario, hermano. Lo que el diccionario coloquial dice, ¿verdad? Un diccionario secular. También la mentira está en el diccionario griego Strong, es la palabra 5576. Dice que es pseudos, falsedad, mentira, mentiroso. Y quiero que vayamos a Juan 8, 44 al 46. San Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oís vosotros, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. La mentira, hermano, es algo que el Señor reprueba. La palabra mentira, hermano, es pseudo, es falsedad, es ser mentiroso, hermanos. Amén. El padre de mentiras es el enemigo, lo recordamos todos. Él es el mentiroso, él es el que incita a mentir, el que nos incita a mentir, hermano. Entonces, por esta razón uno tiene que tener cuidado de no expresar mentiras en nuestra vida. Amén. No expresar mentiras. Dice la palabra que si conociéramos la verdad, Él nos hará libres. ¿Sabe que la mentira esclaviza, hermanos? Aunque no me diga amén. La mentira, hermano, nos trae esclavitud a nuestra vida. Lo explicaba la otra vez la pastora, es mentira tras mentira que te trae, que te envuelve, hermano. Entonces la mentira a nuestra vida trae yugos. Amén. Entonces tenemos, hermano, que ser libres de esos yugos. Amén. Cuando estábamos en el mundo, cuando éramos ignorantes, hermano, sí, quizás podríamos decir, bueno, ya se me salían las mentiras, era un mentiroso, practicabas las mentiras porque no conocíamos de Dios. Ahora sí tenemos que tener cuidado. Ahora que estamos en los caminos de Dios, hermano, y más en estos tiempos, hermano, de no dejarnos envolver por el enemigo, porque si hablamos lo que el enemigo quiere que hablamos, nos volvemos mentirosos y estamos esclavizados, hermano. Es mejor hablar con la verdad, es mejor decir las cosas como son, es hablar todo, hermano, con toda transparencia delante de Dios, hermano. Amén. Entonces, ¿el padre de mentira quién es? Satanás. Amén. Y quiero que veamos, hermano, según para el Señor y según la palabra, que es mentira, porque a veces minimizamos, ¿verdad? Las mentirillas, ¿verdad? No decimos mentiras, decimos mentiritas o mentirillas, ¿verdad? Entonces veamos, hermano, Proverbios 12, 22. Dice la palabra, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, hermano.
Los labios mentirosos, y subraya esa palabra, hermano, abominación, se la voy a explicar. Dice que viene del hebreo 84:41 y más o menos dice toeba, es algo repugnante, es algo asqueroso, es idolatría, es ídolo o es abominable. ¿Se da cuenta, hermanos? Si nos metemos más a escudriñar esa palabra, lo que dice que los labios mentirosos son abominación. Entonces, en pocas palabras, los labios mentirosos al Señor le causan asco. Es algo asqueroso, hermanos. Es algo repugnante. Es idolatría, es ídolo y abominable. Y sin darnos cuenta, hermano, podemos caer en la idolatría. Amén. Una cosa te va a llevar a otra. La abominación es idolatría, la idolatría, hermano, es mentira. Los labios mentirosos no le agradan al Señor, y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Le decía yo el servicio pasado, ¿qué es aquello que tenemos como ídolo? Quizás idolatramos la mentira y no nos damos cuenta. Quizás nos agrada decir mentiras y no nos damos cuenta, porque creemos que es una mentira pequeña, es algo que Dios nos va a pasar por alto. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor, hermano, es útil para enseñar, es útil para redarguir, hermano. Y si esta palabra nos está redarguyendo, es porque el Señor nos está trabajando por medio de su palabra, nos está alimentando por medio de su palabra. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero quiero quedarme ahí en la lengua mentirosa, hermanos. La lengua mentirosa. Como nosotros, hermanos, hijos de Dios, ¿verdad? Dice ahí la palabra que la lengua mentirosa es una de las cosas que el Señor no le agrada. No le agrada. Si es verde, hermano, que sea verde y diga que es verde. Si es blanco y no puede usted alterar eso y hable con la verdad. Amén. Cuando ocultamos, hermano, cuando ocultamos con la mentira la verdad, hermano, no estamos tratando de ser libres. No queremos ser libres. Entonces, hermanos, Dios nos habla de una manera rigurosa, hermano, de una manera en la cual el Señor dice: no me agrada la mentira. No me agrada la mentira. Hermano, usted como papá, yo como papá, ¿nos agrada que los hijos nos mientan? ¿Nos agrada que los hijos nos mientan? ¿Les gustaría que sus hijos les mintiera y que sea una mentira y mentira y mentira? No, hermanos. No. No. Si como padres terrenales no nos agrada el Señor, mucho menos, hermano. ¿Qué le podemos ocultar al Señor? ¿Qué hay de nosotros que Dios no conozca? Nada, hermanos. Nada, absolutamente nada. Entonces, hermano, tenemos que darnos cuenta, hermano, que hay cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Y una de ellas es la mentira. Por eso vamos a dar cuenta. Por eso todo hombre dice que dará cuenta de las palabras que salen de su boca, hermanos. Lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Lo dice la palabra, hermanos. Salmos 120 del 2 al 3. Salmos 120, 2 y 3. Dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, hermanos. Que nos libre el Señor a cada uno. Que nos libre el Señor, hermano, día con día de caer en esa trampa del enemigo, hermanos. Porque de la mentira, hermano, vamos a dar cuenta cada uno de nosotros. Amén. Siguiente punto, hermanos, voy porque si no me quedo atorado, ¿verdad? Siguiente es el chisme, hermano. ¿A poco la Biblia habla del chisme? Sí, hermano, la Biblia habla del chisme.
Sí, en serio. Y ahorita vamos a ver, hermanos. Bueno, le voy a leer lo que es el significado literal de chisme, el significado coloquial. Dice que chisme es aquello que es verdad o mentira de otra persona, pero que nadie te ha dicho que lo divulgues. Nadie te ha dado la autorización. Ese es el significado coloquial. Chisme es aquello que es verdad o mentira de otra persona, pero que nadie te ha dicho que lo divulgues. Y vamos a leer el significado, lo que dice la Biblia en el hebreo, hermano, de chisme. Chisme es la palabra hebrea 7400 y se escribe Raquil y significa detractor, calumniador, chisme, chismear, ¿y qué dice ahí? Chismoso. Aquí esté leyendo el Strong. Amén. Son las cosas, hermano, que encuentran como significado de chisme. Pero, ¿está el chisme en la Biblia, hermano? ¿Cómo ve usted? ¿Sí estará o no estará? Levíticos 19:16. Levíticos 19:16. ¿Qué dice la palabra? No andarás chismeando, es la 60, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Amén. Entonces está la palabra chisme en la Biblia, dice que no andarás chismeando. La Biblia habla del chisme como algo desagradable delante de Dios. Amén. Es tentativa, según ahí dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sabe que el chisme, hermano, o andar chismeando es atentar contra la vida del prójimo, hermanos? ¿Cuántos o cómo habrá pasado o cuántos habrán pasado, hermano, que por un chisme, hermano, mucha gente se debilitó? Mucha gente se decepcionó del evangelio. Mucha gente, hermano, ¿por qué dice ahí? Porque alguien, hermano, quiso divulgar o divulgó algo que no se le autorizó decirlo. Amén. Amén. Y muchas veces pasa entre el pueblo de Dios, hermano. Amén. Y según Levítico, eso es atentar contra la vida de un hermano o una hermana, hermanos. Por eso tenemos que manejar la prudencia. Cuando alguien nos cuente algo, hermano, hay que guardar. Si la persona nos dice, hermano, esto es un secreto, ¿verdad? Esto quiero que lo manejes con discreción, podemos manejarlo con discreción. Amén. Los chismes, hermano, han alejado a muchos de los caminos de Dios. Amén. Aunque no me diga amén, hermanos. Amén. Un chisme muchas veces decepciona a aquellos que han sido agraviados. Y dicen, si en la iglesia hay chismosos, ¿qué será afuera? Y mejor se decepcionan, y mejor no regresan, y mejor se van. No es así, hermanos. Tenemos que cuidar porque también de eso vamos a dar cuenta. Amén. Cuidar nuestros labios de no hablar chismes. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que ser prudentes. A veces, hermano, tenemos que usar la prudencia hasta para cómo nos dirigimos con las personas, cómo hablamos y cómo les decimos las cosas. Amén. Amén. Proverbios 16:28. Proverbios 16, versículo 28. Quiero leerle la versión NTV en este versículo, hermanos. Dice, el alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Amén.
Tenemos que tener cuidado con el chisme, hermanos. Ya hasta parezco, ¿cómo se dice? Muy repetitivo, pero es la verdad, hermanos. Amén. Para mí no es cargoso y para ustedes seguro, hermanos, que yo repita. Tenemos que cuidarnos, hermano, cuidar cómo nos dirigimos, qué hacemos, qué expresamos, qué hay en nuestra vida, hermanos. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. NTV también lo voy a leer, hermanos. Dice, el fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina ¿qué? El chisme, hermanos. Proverbios 26:20, la nueva traducción viviente, hermanos. Proverbios 16:20. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablarles de otra cosa que tenemos que tener cuidado, hermanos. Y es la jactancia. ¿Cuántos conocen qué es jactancia? Jactancia, hermano, el significado literal es la alabanza propia. ¿Amén? Es la alabanza desordenada y presuntuosa, hermanos. Es gloriarse de sí mismo. Es engreimiento, es vanagloria, es vanidad, es arrogancia, es orgullo, es soberbia y todos los demás sinónimos que le podamos poner. Eso es ser jactancioso. Eso es ser jactarse de las cosas propias, hermano, pero de una manera desordenada y presuntuosa. Y también la Biblia lo marca, hermanos. Es la palabra en griego 27:45, que es gloria, gloriarse, jactancia, hermano. Amén. ¿Cuántos, hermano, cuántos hemos caído en el error de jactarnos de nuestros propios logros? Amén. ¿Sabe que eso es muy común en los hombres y que tenemos que tener cuidado? Amén. Eso es el clásico, hermano, el hermano yo, ¿verdad? Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice esto, yo. No, hermanos. ¿Por qué no decimos Dios? Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a Dios, hermano. Amén. No tenemos que ser altaneros, no tenemos que ser fanfaroneros, no tenemos que ser engreídos, hermano. La jactancia no era buena. Pablo decía, ¿se recuerda lo que decía Pablo? Yo tengo de qué jactarme. Yo soy maestro de maestros, fariseo de fariseos, y se podía jactar de muchas cosas que él era en su vida. Pero dice la palabra que él lo escribe así, dice, yo de todo eso lo tengo por basura. Lo tengo por basura porque eso no me es beneficioso. Ahora que conocemos de Dios, hermano, el ser jactancioso, hermano, es un problema en nuestra vida. Porque el jactarse, el vanagloriarse de uno mismo, ¿sabe qué pasa? Que le quita la gloria a Dios, hermano. Le quita la gloria a Dios. Y muchas veces dicen que es nuestras fuerzas, que es nuestra inteligencia, que es el yo, y no es así, hermanos. Es Dios el que viene y provee todo en nuestra vida. Amén. Cuando dejamos de creernos, hermano, cuando nos dejamos creer, cuando dejamos que el mismo hombre también nos alabe. ¿Sabe qué, hermano? Si el hombre te levanta, ¿qué pasa? El mismo hombre te deja caer. Pero si Dios te levanta, Dios te va a sostener. Amén. Amén. Entonces la vanagloria, hermano, no sirve de nada como hijos de Dios. La gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Todo se lo debemos a Él. Todo, hermano. Amén. Los mínimos detalles, lo más mínimo que usted pueda ver, hermano, en su vida, es Dios en nuestra vida, hermanos. Primera de Corintios 5:6. Primera de Corintios 5:6. Fíjense lo que aconseja la palabra, hermanos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es bueno que se crea más de lo que no es. No es bueno. Si no es bueno, ¿qué es?
es malo. Porque un poco de levadura, ¿qué dice ahí? Leuda toda la masa. Un poquito de orgullo, hermano, un poquito de ese orgullo va a acabar, hermano, con su humildad. Un poquito de ese orgullo, hermano, y va, hermano, a perder su comunión con Dios. Un poquito de ese orgullo, hermano, y usted ni se va a dar cuenta, hermano, cuando ya no tiene presencia de Dios. Porque su soberbia, porque su altanería, porque todo aquello que no es de parte de Dios, lo manifiesta, lo ha manifestado. Amén. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Y le voy a leer la NTV también, hermanos. Nueva traducción viviente dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Es pregunta. Repito, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? La respuesta: no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe, hermanos. Está basada en la fe. ¿Sabe qué necesitó usted para ser salvo? Fe. ¿Qué hizo usted? Nada. Nada. Porque hasta la fe fue dada por Dios. Hasta la fe con la fe que usted está creyendo, con la fe que usted viene, es dada por el Señor. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos, hermanos. No debemos de jactarnos, hermano. No debemos de ser orgullosos. No debemos, hermano, de ser, hermanos, altivos. Todos los logros que yo, usted o cada uno de nosotros pudiéramos tener, hermano, no ha sido por sus propias fuerzas. Las propiedades, las mansiones, ¿verdad? Todo lo que pudiéramos tener, hermano, eso es porque Dios lo ha dado. Amén. Si el día de hoy estamos en este lugar, no tenemos por qué jactarnos. Ahí lo dice en Romanos 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? Nada. No hicimos nada. Todo lo hizo el Señor. Todo se lo debemos a Él. Entonces el orgullo, la soberbia, la jactanería, todo eso, hermano, dejémoslo a un lado. Eso no le agrada a nuestro Dios. Eso no le agrada al Señor. Amén. ¿Qué debemos de hacer para evitar las cosas vanas? Número 1, primeramente debemos de examinar lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Mateo 15, hermanos, la Reina Valera, Mateo 15, 18, 20. Y ya casi terminamos, hermano. ¿Ven? Mateo 15, que le dije 18, 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina ¿qué? Al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Lo que sale del corazón, hermanos. Tenemos que examinar primeramente cómo está nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si en nuestro corazón hay vanidad, si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón, hermano, hay, hermano, resentimientos, si en nuestro corazón hay cosas que no edifican, hermano, eso va a salir porque del corazón salen los pensamientos, hermano, las palabras, hermano. Debemos de aprender a hablar lo que es necesario solamente, hermanos. Solamente lo necesario, hermanos. Analicemos nuestra vida, hermanos. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19.
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice que es? Es prudente. Es prudente. Si nos envolvemos en palabrería, si nos envolvemos en discusiones, si nos envolvemos en situaciones que no le agradan a Dios, hermano, en algún momento caemos y desagradamos al Señor. Amén. Entonces, primeramente tenemos que examinar lo que hay en el corazón. Segundo, tenemos que hablar lo que es necesario. Tercero es pensar antes de hablar, y lo leíamos en Santiago 1:19. ¿Se recuerda? Leámoslo otra vez, hermano. Ya se nos olvidó. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Tenemos ese tardo para hablar, denota, hermano, que tenemos que pensar antes de decir algo, hermanos. Amén. Y si no vamos a decir nada fructífero, mejor no decirlo. Amén. Mejor nos guardamos. Y ya cuando, si es un momento en el cual hay discusión, si es el momento en el cual hay, hermano, un aireamiento, o a lo mejor estamos argumentando con alguien que no sabe escuchar, es mejor guardar silencio muchas veces. Amén. Amén. Alejémonos de las malas compañías. Es consejo, hermano. Alejémonos de las malas compañías. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Lo voy a leer en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Proverbios 14:7. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. No encontrarás conocimiento, hermanos. Alejémonos de las cosas o de las personas, mejor dicho, de las malas compañías, aquellos que no convienen, aquellos que no son necios. ¿Qué nos puede aconsejar? ¿Qué nos puede decir alguien que es necio? Es mejor alejarse, hermanos. Es mejor no discutir, es mejor no, hermano, de alguna manera no tomar el consejo, no envolvernos en sus pláticas, porque, hermanos, la palabra es tajante. La palabra es muy tajante cuando habla en Mateo 12:36. Vayamos otra vez al versículo de Mateo y voy terminando, hermanos. Amén. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, hermanos. Entonces, para que no, hermanos, nos envolvamos en eso, primero analicemos lo que hay en nuestro corazón. Amén. Analicemos lo que hay en nuestro corazón, examinémoslo. Aprendamos a hablar solamente lo que tenemos que hablar, lo que nos conviene, lo que es edificante, hermanos. Pensemos antes de decir las palabras. En todo caso, hermano, ya con la tecnología hasta escribirlas, ¿verdad? Alejemos a las malas compañías, aquellos que no convienen, aquellos que no, hermano, no nos convienen, hermanos. No nos conviene, es mejor alejarnos de nuestra vida, hermano. Mateo 12:36. Lo vuelvo a leer, hermano, y terminamos y damos gracias. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pongámonos de pie, hermano, y demos gracias a Dios. Santo nuestro